Amén, gloria a Dios, amén. Qué bendición, hermano, que vino, qué bendición que está aquí. Porque mire, también la bendición del cielo nos está dando el Señor la lluvia. Yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros, ha sido muy benévolo. Y yo quiero ministrar sobre este tema de ¿dónde quedó tu primer amor? ¿Verdad? Es una pregunta, amén, que el Señor, amén, nos está haciendo en esta tarde. ¿Dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde quedó ese día cuando usted aceptó a Jesucristo por primera vez? Cuando usted se sentía con ese gozo, con esa alegría, con ese entusiasmo, donde usted decía, vámonos a la iglesia ya es hora. Y estaba emocionado, emocionada, estaba en el primer amor, llevaba poquito tiempo de recibir a Cristo, no conocía muchas cosas, no sabía tal vez de teología, no sabía tal vez de la palabra de Dios, pero estaba usted enamorado, enamorada de Jesucristo. Lo que usted quería era alabar a Dios, quería estar en la presencia del Señor, tenía ese entusiasmo, esta emoción, de tal manera que su gatito se enfermaba, oraba hasta por el gatito, por el perro, porque usted estaba emocionado, estaba en el primer amor. Pero pasa el tiempo, vienen las pruebas, vienen las luchas, es diferente ya, aleluya. Muchas veces a través pasa el tiempo, amén, ese primer amor se está desvaneciendo. Tal vez solamente, hermano, es algo que lo podemos hacer, llegar, aplaudir, orar, pero ya, aleluya, ese primer amor que fue desde el principio, cuando usted recién se salvó, tal vez ya no está ahí. Y si está, lo felicito, hermano, hermana, porque tiene que seguir con ese primer amor, tiene que seguir con ese entusiasmo de servir a Dios, al Rey de Reyes, al que merece la gloria en todo el mundo, Jesucristo, el único que salva, el único que da la respuesta a nuestros problemas, el único que nos puede ayudar y bendecir en cualquier momento, en cualquier circunstancia que usted esté padeciendo. El Señor ahí está con nosotros, hermano. Por eso tenemos que entender que ese primer amor tiene que estar en nosotros cada día. No permita que las circunstancias, ese primer amor lo ahoguen. No, hermano, hermana, usted gócese en la presencia del Señor. Usted siga buscando al Señor. Usted siga, amén, con ese entusiasmo como de hace muchos años atrás. Amén. A veces compartimos ideas con mi esposa, con Lina, de algunas cosas de la palabra de Dios, pero lo que a veces coincidimos con ella, aleluya, le digo yo, no, pues yo llevo 32 años aproximadamente, pero nunca en la mente se me ha venido, hoy no quiero ir a la iglesia. Bueno, ahora de pastor menos, ¿verdad? Tengo que estar aquí, pero de discípulo. O sea, mi corazón siempre era a llegar a la presencia del Señor. Y dice ella, pues es lo mismo. Yo en mi corazón nunca ha habido eso. Entonces, hermano, eso es algo que tenemos que entender, que tiene que estar ahí en nuestro corazón. No importa los años que tengamos en el Evangelio, no importa cuántos años, tal vez usted tiene más que yo, pero lo importante es que usted tenga ese fuego del Señor en su corazón, que sienta en su corazón la presencia de Dios, que sienta usted que quiere servir a nuestro Dios aún en las pruebas y luchas. Porque sería triste que el paso de los años solamente estemos recordando aquellos tiempos cuando realmente estamos haciendo la voluntad del Señor. No, es que yo también oraba por enfermos, yo también visitaba enfermos, yo también salía a la calle a predicar, yo también iba a visitar personas nuevas, yo también los iba a traer. Sí, es cierto, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no lo estamos haciendo. ¿Será que el primer amor ya se nos ha ido? Yo creo que no permitamos que se vaya ese primer amor. Y no estoy hablando del primer amor de la escuela, de aquel muchachillo greñudo. No, estoy hablando de la palabra de Dios.
Estoy hablando del enamoramiento de Dios, cuando recién te convertiste a Cristo, cuando todo era color de rosa, cuando todo lo veías hermoso, mirabas alrededor, mirabas a los hermanos, todos los veías hermosos, bonitos, te gustaba todo. Pero pasa el tiempo, hermano, y se está yendo ese fuego. Ahora solamente estamos mirando algunos errores de los hermanos. Ya no es como antes, que no nos importaba lo que dijeran de nosotros. Ya no nos importaba lo que dijeran, porque estamos en el primer amor. No es que dijeron esto, que digan, teníamos el gozo del Señor, pero mira, es que murmuraron de ti. Gloria a Dios, y que Dios los bendiga. Te ponías a orar en ese momento. Pero ¿qué pasó ahora, hermana? ¿Qué pasó? Aleluya, pasó el tiempo. ¿Dónde quedó tu primer amor? Amén, quedar es del griego apoleipo, que es dejar atrás, de estas dos raíces griegas, apo, que es de des, y leipo, que es dejar, y significa en la voz pasiva ser reservado, quedar, se traduce queda. Primer del griego arque, principio, se traduce primeros. Amor del griego ágape es el amor de Dios. El amor del cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos y amar a sus hermanos y al prójimo. Vamos a entrar, amén, a nuestro texto base, y está ahí en Apocalipsis capítulo 2, del verso 2 al 5. Son textos muy conocidos, los hermanos ya lo han compartido. Vamos a iniciar, amén, con las escrituras. Apocalipsis 2, verso 2 al 5, dice así, de esta manera: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Perdón, ayúdenme a orar en esta tarde. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. Asimismo, los que puedan tal vez mirar o escuchar esta palabra, puedan regresar, puedan volver a ese primer amor de los primeros días de salvación. Que Dios nos toque en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Se puede decir un fuerte. Hermano, aquí la iglesia de Éfeso estaba siendo elogiada porque estaba cumpliendo con su deber. O sea, estaban haciendo lo que tenían que hacer en la iglesia. Pero Cristo lleva la cuenta de cada hora de trabajo que sus siervos hacen para Él. Y su trabajo en el Señor no será en vano. Pero no es suficiente que seamos diligentes. Debe de haber paciencia para soportar y debe de haber paciencia para esperar. Aunque debemos mostrar toda mansedumbre a todos los hombres, sin embargo, debemos mostrar justo celo contra sus pecados. El pecado de Cristo acusa a esta iglesia. No es que hubiera dejado y abandonado el objeto de amor, sino que ha perdido el grado de fervor que al principio tuvo. Aquí el Señor está descontento con su pueblo cuando los ve ponerse remisos y fríos para con Él.
realmente aquí la iglesia de los Éfesos estaban hasta cierto punto haciendo las cosas que se tienen que hacer. Llegaban, aplaudían, hacían lo que tenían que hacer en los servicios, pero ya era todo que lo hacían mecánicamente. Ya no lo hacían con fervor, ya no lo hacían con ese entusiasmo como antes. Ahora solo lo hacían porque lo sabían hacer. Ahora dice, tengo algo contra ti, dice, porque sí estás haciendo bien. No has desmayado, no te has ido al mundo, no has negado la fe, no, sino que lo único dice que hay algo contra ti, le está diciendo a la iglesia de los Éfesos, que has perdido el primer amor. Entonces, le está diciendo, tienes que recordar dónde, en qué momento lo perdiste, o en qué momento pasó esa situación de que ya no estás enamorado de Cristo, o de que ya no sientes ese fervor por Jesucristo. ¿En qué momento fue? ¿O en qué circunstancia fue la que arropó esa situación? Y ahora ya no sientes eso por Jesucristo. Dice, tengo algo contra ti porque ya no tienes el primer amor. Dice, por lo tanto, arrepiéntete, si no, quitaré ese candelero, o sea, esa pequeña chispa que está ahí todavía. Si no tenemos cuidado, dice, arrepiéntete. Hermano, es algo, mire hermano, cuando el Señor habla a nuestras vidas y nos dice arrepiéntete, no nos está condenando, no nos está mandando al infierno. Quiere decir que reflexionemos y miremos dónde está, o dónde quedó ese primer amor, o dónde quedó cuando ese sentir que tú podías manifestar en los primeros días que te salvaste. ¿Dónde quedó? Le están diciendo a los Éfesos y a nosotros también. Entonces, hermano, debemos de ser humildes y proponernos recuperar ese primer celo, esa ternura y fervor de cuando recién nos salvamos. Esa oración fervorosa que usted tenía antes, donde se quedaba a veces 3 horas orando, se quedaba dormido, pero se despertaba y seguía orando. Quería seguir sintiendo la presencia de Dios, quería sentir el fuego del Señor. Dios le hablaba, Dios se le manifestaba, sentía su presencia ahí en ese momento, sentía que Dios estaba ahí. Y le dice, tengo algo contra ti. Porque reconoce el Señor, porque son sus palabras de Él. Él sabe todo. Había probado, que había apóstoles en aquel tiempo que no eran falsos, eran mentirosos. El Señor miraba su trabajo que estaban haciendo, miró también lo que sufrían, su arduo trabajo. Y yo creo, hermano, que los Éfesos o esta iglesia, yo creo que ella pensaba que estaba bien, porque estaba fluyendo, estaba teniendo ciertas cosas muy buenas, que podía darse cuenta que no eran apóstoles verdaderos. Y eso era discernimiento, ¿no? Pero habían dejado ya el primer amor, ese fuego del Señor, ese sentir, esa pasión por Jesucristo, ya no estaba ahí. Y cuando ya no está eso, hermano, ahí, es en nuestras fuerzas, es sentirse vacío, es sentirse que no está ahí en el corazón esa presencia que es lo que nos ayuda a seguir adelante.
en las pruebas y luchas, dificultades. Eso es lo que nos mantiene para seguir adelante, o para los obstáculos y pruebas que vengan, lo podemos soportar a través de que tú tienes esa presencia divina del Señor y puedes seguir adelante. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Hermano, es tan maravillosa la presencia del Señor que usted no se imagina cuántas maravillas Dios hace. El Señor habla de tal manera, hermano, que no te puedes imaginar cuando tú estás en el primer amor. Cuando tienes ese sentir por ayunar. A veces hasta toda la semana. Es algo tremendo que tú sientes esa necesidad, esa hambre de hacer la voluntad de Dios. Usted me puede decir que de lo que le voy a contar que estoy loco, pero cuando estaba yo de discípulo en Acapulco, de tal manera que el Señor me hablaba de muchas maneras, hermano. A veces hasta en el aire miraba letras, y miraba letras hasta en inglés, y pues yo luego me iba al diccionario. Yo no sé mucho inglés, sé poco, así lo entiendo, pero no lo puedo yo escribir a veces. Entiendo cuando está hablando un americano algunas palabras porque he escuchado mucho, pero hasta en inglés miraba palabras, dress new y todo eso. Yo decía, ¿qué es eso? Y me iba a vestiduras nuevas, que yo me preocupara por las vestiduras nuevas, infinidades de cosas. Escuchaba cómo los espíritus a veces aleteaban en contra de mi vida. Hermano, porque estás en el celo de Dios, percibes muchas cosas porque estás en el fuego de Dios. Que Dios, hermano, hermana, no nos quite ese sentir. Como dijimos en la mañana, pues ya el hombre exterior pues se va ahí desgastando, ¿verdad? Pero el interior es cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas y queremos hacer la voluntad de Dios. Hermano, pelee por el nuevo nacimiento, pelee por el primer amor, pelee por todas esas cosas. Dios tiene grandes maravillas para usted, pero pelee por ello. No se deje dominar. Dios quiere darte más. Tal vez estás pasando algunas cosas. Tu trabajo el Señor lo está mirando. Está mirando que sí has sufrido y has tenido paciencia por amor de Dios y no has desmayado, pero el primer amor, ese es lo más importante, que tienes que mirar cómo está. Si está bien, gloria a Dios, seguirlo puliendo, y si no, pedirle a Dios que te dé una vez más ese sentir, esa pasión por sentir la presencia del Señor. Que no sea nada más, que no sean recuerdos, que sea algo real en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 3 del 1 al 3 de esta iglesia de Sardis. Apocalipsis 3 del 1 al 3 dice la palabra de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muy importante esto, hermano, porque ahora el Señor nos está dando la oportunidad para que uno analice, que mire cómo estamos ante Él. Hay cositas que tal vez, como está diciendo el Señor a esta iglesia, está a punto ya de morir eso espiritual que está ahí, esa llamita. Es importante, hermano, que analicemos qué es, para que el Señor encienda esa llama, para que el Señor la vuelva a encender, vuelva a sentir el fuego del Señor, a sentir su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Sardis, ubicada en un acrópolis natural que se mantenía elevada a unos 450 metros sobre el valle, esta ciudad era casi impenetrable alrededor del año 1200 a.C. Ganó prominencia como la capital del reino de Lidia. La industria ovejera era su característica principal. La iglesia en Sardis estaba muerta, en el sentido de que estaba compuesta en su gran mayoría por personas no redimidas ni regeneradas. Las 7 estrellas son los pastores de estas 7 iglesias. Vendré sobre ti como ladrón en su visita súbita e inesperada a su iglesia muerta por la falta de arrepentimiento, para traer daño y destrucción. Mire, hermano, me llama la atención que estaba muy próspera esta iglesia, pero ya no había esa espiritualidad. Ahora eran poquitos los que estaban ahí en ese lugar, que estaban siendo o teniendo el primer amor, pero los demás, dice literalmente, que ya no estaban siendo redimidos. La mayoría no eran personas redimidas. La mayoría eran gente que no, aleluya, habían nacido de nuevo y no estaban interesadas en vivir para Dios, sino que solamente, amén, porque había mucha prosperidad en aquel tiempo y había mucha bendición, y ya no se dedicaban a buscar a Dios, sino que solamente tal vez a los negocios. Y ya no eran personas entregadas a Dios. Y yo creo, hermano, que aquí el Señor le está dando esta oportunidad, porque ella pensaba que estaba muy avivada, porque tal vez tenía todo, era muy próspera, y dice, pero ¿sabes qué dice? Tú dices que está viva, pero está muerta. Se refiere a que estaba muerta porque no había espiritualidad en ese lugar. Eran personas que no eran redimidas, estaban ahí, pero no habían nacido de nuevo, y eso era muy peligroso, porque todos ellos iban a poder ser influenciados los demás. Pues saben que nosotros somos influenciados por los demás, pero no para las cosas buenas. Ojalá que fuéramos influenciados de aquel que le está echando ganas y se está esforzando, y quererlo imitar. Al contrario, nosotros empezamos a tomar malas actitudes y hacer lo que hacen los otros que no quieren servir al Señor, o se quieren alejar también. Entonces, cuando una iglesia está siendo renovada, cuando una iglesia está siendo regenerada, toda la iglesia, es más fácil. Cualquier cosa que llegue a la iglesia, todos juntos se unen en un mismo sentir para pelear contra los huestes de maldad, y pueden salir victoriosos. Pero cuando la mayoría no está redimida, hermano, malas actitudes, pleitos unos con otros, no se perdonan, se aborrecen, se envidian,
porque no han sido redimidos todavía. Hay más problemas. Así en esta iglesia, hermano. No esta, la de aquí de Sardis. Estaba pasando momentos de anemia espiritual. Por eso le está diciendo literalmente que tuvieran cuidado, porque no había encontrado Dios perfecta delante de Dios sus obras. O sea, el Señor no miraba nada bueno. O sea, quiere decir que no estaban haciendo lo correcto, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Dice, no he visto las obras buenas delante de mí. O sea, ¿por qué? Porque estaban descuidando lo más importante, lo espiritual. No era tan importante buscar la presencia. Y ellos se jactaban de que era una iglesia avivada. ¿Y cuántos saben que al Señor no lo podemos engañar? A Él nadie lo engaña. Él conoce todos los corazones de todos los hombres. Dice, mira, tú dices que estás viva, pero no estás viva. Dice, estás muerta. O sea, no hay espiritualidad. No están viviendo como a Dios le agrada, sino que era solamente fachada. Estaban cubriendo el lugar, pero no había espiritualidad. Y eso es muy peligroso, porque no hay temor de Dios. Y por eso nos señalan, porque hay personas que no han sido redimidas todavía. Y ellos todavía no están viviendo como un verdadero cristiano. Y lo miran allá afuera y dicen, bueno, pero si es cristiano, yo lo vi. O sea, ellos piensan que cuando una persona entró a una iglesia, inmediatamente es convertido, inmediatamente es regenerado, inmediatamente él tiene una mente de Cristo, o sea, inmediata. No, es que es un proceso. Es un proceso lento que el Señor está restaurando las vidas a su manera de Él. Y Él va haciendo la obra perfecta y a veces ponen la mirada allí, pero porque no han sido redimidos. Y aquí le dice el Señor, le dice, acuérdate pues y arrepiéntete. Vendré como ladrón. O sea, vendrá a la hora que el que menos crea o piense. Por eso dice, arrepiéntete, búscame, o arrepiéntete y fíjate lo que estás haciendo, y de esa manera regresas a Dios o regresas al primer amor, porque no sabemos a qué hora va a regresar el Señor. Entonces tenemos que esforzarnos, hermano, hermana, para que el Señor no nos encuentre dormidos espiritualmente. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 3 del 15 al 16. Apocalipsis 3, 15 y 16, ¿ya lo tiene? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí es la iglesia de Laodicea. La ciudad está ubicada en el valle del río Lico, en el área sur-oeste de Frigia, y se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia en la región. Era conocido por 3 industrias principales. La primera, el préstamo de dinero, la lana y la medicina. El colirio en aquellos tiempos era muy importante. Tibio, la iglesia en la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni era caliente o llena de celo y vigor espiritual. En lugar de esto,
sus miembros eran apariencias e hipocresía y tibios que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían y Dios los iba a vomitar si no cambiaban. Era necesario, amén, que se levantaran con poder y autoridad. Entonces, no eres de ese frío ni caliente. Ojalá que fueses frío nada más o caliente, pero a medias tintas, como la película, tibio. Y hermano, porque Dios nos va a demandar cómo estamos ante Él. Nadie sabe, nadie puede decir este hermano es tibio, porque eso es algo personal, que Dios lo sabe nada más. Es entre Dios y nosotros. Entonces hay manifestaciones que se manifiestan, pero dice el Señor que si no nos arrepentimos, nos va a vomitar de su boca, nos va a expulsar. Quiere decir, hermano, que podemos perder. Si nosotros no nos arrepentimos y buscamos al Señor, podemos perdernos por la eternidad, porque somos tibios nada más. Necesitamos encender ese fuego en nuestro corazón. Y está como este varón en la iglesia y entra una muchacha nueva del mundo, pues, ¿no? Y luego este hombre cristiano, supuestamente, le habla inmediatamente y le dice: ¿fuiste a la iglesia, verdad? Y le dice la muchacha nueva: sí fui. Pues hay palabra para ti. Tú serás mi esposa. Y le empieza a hablar cosas, hermano, porque así no son las cosas. Las cosas son diferentes, ¿no? Se tenía que esperar él, mirar el fruto de la persona nueva que llegó y a su momento, ¿no? Pero el tibio, ¿qué hace? El tibio inmediatamente quiere actuar, ¿verdad?, en su carne. Es un ejemplo nada más que le estoy poniendo. Entonces, hermano, esta iglesia, estaba muy bien. Estaba muy en lo económico. Se imagina, hasta prestaba dinero, la medicina, la lana. Pero a Jesucristo no estaba en su corazón. No había ese celo santo. Estaban ahí, pero ya sus corazones ya estaban tibios ya. Ya no eran para servir al Señor, sino que sus corazones ya estaban tibios ya. Hermano, que Dios nos ayude. No podemos decir de esa agua no he de beber, porque estamos en una línea muy delgadita. Ojalá, dice, que fueses frío o de una vez caliente. Pero dice, si eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré. Hermano, es un peligro. Es un peligro porque el Señor nos puede vomitar de su boca. Nos puede sacar de su voluntad. Nos puede sacar y desecharnos para siempre. Por eso el Señor aquí le está dando esa alerta a esta iglesia, para que reflexione, para que analice, para que pueda decir: pues voy a levantarme, o voy a tratar de servir al Señor como debe de ser. Porque tibios, hermano, ya no hay un corazón para Dios.
Entonces que Dios nos ayude, hermano, a continuar la carrera, porque el enemigo anda como león rugiente, queriéndonos distraer, queriéndonos que nos apartemos, queriéndonos que nos alejemos del Señor. No permite, hermano, no permite, hermano. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis 3, del 20 al 21. Y dice la palabra de Dios de esta manera: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él está a las puertas, hermano. Él está ahí en cada momento para que usted le llame, para que usted clame a Él. Y dice que va a cenar contigo. Quiere decir que nosotros, si le clamamos a Él, Él es bueno y nos puede escuchar. Aquí el Señor procuraba entrar a esta iglesia porque llevaba su nombre ahí. Pero no había un solo creyente verdadero en su interior de esta iglesia. Esta casa disciplinaria o correctiva era su forma de tocar esa puerta. Si uno de los miembros reconocía su perdición espiritual y respondía con fe salvadora, Cristo entraría en la iglesia y tomaría la iniciativa para mantener comunión con los nuevos creyentes. Aquí, hermano, está diciendo, Él está alerta. Si uno le pide a Dios que nos ayude, Él nos ayuda. Ahí está, para que si usted toca la puerta, Él le va a abrir, para que usted entre. Yo creo, hermano, que siempre el Señor estará ahí tocando nuestra vida para hablarnos, para disciplinarnos. Aquí estas personas tenían el nombre de Jesucristo en la iglesia, pero ellos no lo tenían en su corazón. Ellos podían decir a la gente, ahí es una iglesia, ahí está Jesucristo, pero en ellos no estaba Jesucristo. Y por eso dice, si alguno dice, oye mi voz. Yo creo, hermano, que nosotros hemos experimentado, amén, que hemos escuchado la voz de Dios y hemos abierto nuestro corazón y por eso estamos aquí. Esas personas no estaban dispuestas a hacer lo que Dios quería. Y Dios tenía en su corazón para que esas personas, si alguien era bondadoso de abrir su corazón, podía entrar ahí y podía hacer un gran beneficio para las personas o los podía redimir. Escuche, dice el Señor, las iglesias, ¿verdad? Que escuchen lo que el Espíritu está hablando. Y yo creo, hermano, que el Señor quería bendecirlos en gran manera, pero ellos, sus corazones no tan fácil los abrían, no tan fácil querían abrir su corazón. Y es importante, hermano, cada vez que el Señor quiere bendecirnos, Él viene y nos toca la puerta.
Nosotros somos responsables de abrir el corazón o no. Somos responsables de recibir esa bendición para nosotros o no recibirla. Pero Él está siempre ahí. Usted lee la palabra, ahí está, hablándole a su vida. Usted ora al Señor y ahí está la presencia del Señor, hablándole a su vida. Ahora, ¿somos responsables de escucharle o no escucharle? Hay muchas personas que escuchan la voz de Dios, audible. Escuchan la voz de Dios y abren su corazón y pueden decir: hey, Señor, aquí estoy, ayúdame, Padre. Que no sea esto emoción, que no sea esto nada más en mis fuerzas, que no sea esto que pues ya lo sé hacer o lo sabemos hacer, sino que sea con convicción, que sea, aleluya, con una convicción genuina de que la presencia del Señor sí está en nosotros, y por eso es el motor vivo que nos ayuda a seguir adelante o para seguir los caminos del Señor. A través de los años seguimos y seguimos adorando al Señor. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios en nuestras vidas y nos hace que para seguir adelante, nos da fuerza para continuar el camino. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18 dice la palabra de Dios de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí está, hermano. Ya nosotros no vamos a hacer como o vivir como los que no conocen de Dios, que andan conforme a la mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios, o por la dureza de su corazón. No, nuestro comportamiento tiene que ser diferente a los gentiles que no conocen la palabra. Nuestro buen testimonio, no querer vivir a la altura del impío. No lo envidies a los que hacen maldad, porque nosotros hemos sido regenerados por gracia, por misericordia. Que no nos contagien la manera de vivir de los que están alejados de Dios. Nosotros debemos de estar en ayuno y oración para que nuestra vida espiritual esté avivada. Ajenos de la vida de Dios significa no hay regeneración, no hay cambios. Entonces, hermano, aquí Pablo le está diciendo claro a su iglesia de los Efesios que ya no tenemos que vivir como ellos, como los que no tienen a Cristo o los gentiles que no han sido redimidos todavía. Tenemos que ser diferente a ellos, dar buen testimonio, vivir diferente. No, aleluya, hacer lo que ellos hacen. El Señor Jesucristo andaba con ellos, pero no vivía como ellos. Entonces eso es importante, que brille el nombre del Señor, o que se refleje que Jesucristo está en tu vida. El nombre del Señor lo pongas en alto para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado aquí en la tierra a través de tu vida. Y no vivir como ellos, que su entendimiento está entenebrecido. Usted y yo debemos de ser diferentes a la altura como un hijo de Dios. Den un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer Efesios 4 del 22 al 24. Ya lo tienen, dice así la palabra de Dios:
Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad a cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, con Dios también, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, cuando está el primer amor, no hay cabida, no hay espacio para el viejo hombre. El viejo hombre, como ya lo leímos, está viciado de pecado, de maldad, malos pensamientos, malas ideas. Es el viejo hombre. Amén. Por eso tenemos que nuestra mente, conforme a ese nuevo hombre de justicia y santidad. Por eso es importante, hermano, que estemos buscando al Señor, para que ese viejo hombre no venga y domine nuestra vida. Estamos así en este cuerpo. El viejo hombre ahí está, pero tiene que ser dominado. Como dijo el Señor, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Ahora el viejo hombre es dominado por el Espíritu Santo. Ahora el viejo hombre es dominado por el Espíritu de Dios y no hace lo que él quiere hacer. Por eso es importante, hermano, que nos despojemos totalmente de ese viejo hombre y nos renovemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y vivamos conforme a ese nuevo hombre, que es el correcto, que está en justicia, que está en santidad, que es diferente. Yo prefiero el nuevo hombre que ese viejo hombre gruñón, enojón, gritón, amargado, que todo le molestaba, no me gustaba nada, gente que se me quedaba viendo, gente que ya quería hacerle algo. Es un hombre malo, es el viejo hombre, pero el nuevo es el que está conforme a la imagen de Dios. Ese usted y yo tenemos que luchar, pelear por ese nuevo hombre, que Dios le ayude a mantenerse en ese primer amor, que Dios lo restauró, que Dios le dio vida nueva, hermano. Pelee por eso nuevo, ese nuevo nacimiento, amén, ese primer amor. Pelee por ello, que hermano, es mejor estar en el primer amor, que cuando no conocíamos de Cristo. Dios nos libre. Esas personas malos, pecadores, envidiosos, orgullosos, vanagloriosos y todo lo que termina en oso. Pero mire, vino Jesucristo, nos dio vida nueva, nos dio gozo, nos dio felicidad, y por eso estamos aquí, con errores, lo que sea, pero aquí estamos para servir a Dios y de esa manera ser agradecidos y decirle: Señor, manténme en ese primer amor. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya.